Juan Pablo II se refería a los movimientos como regalo de Dios, que es a su vez respuesta suscitada por el Espíritu Santo a los desafíos del fin del milenio pasado e inicios del nuevo. Los movimientos no hay que considerarlos en paralelo a la pastoral ordinaria o habitual, sino que más bien insertos en ella, como parte y aporte a la misma. En eso consiste la coesencialidad constitutiva de la Iglesia, en que no existe contraste o contraposición entre la dimensión institucional y la dimensión carismática, de la que los movimientos son una expresión significativa. Ambas son igualmente esenciales para la constitución divina de la Iglesia, sostenía el Papa Juan Pablo II. Un movimiento o una espiritualidad particular no es una estructura alternativa a la institución eclesiástica. La comunión crece mucho más firmemente cuando los responsables locales de esos movimientos actúan juntamente con los pastores con espíritu de caridad para el bien de todos. Todo esto en el sentido y espíritu de la espiritualidad de la comunión, donde se postula la integración de las legítimas originalidades y donde la unidad no significa uniformidad. Los movimientos y la pastoral universitaria, ahora en el contexto de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Decía el cardenal Errázuriz, presidente del CECAM, para que la Quinta Conferencia sea un verdadero acontecimiento eclesial que renueve y fortalezca profundamente nuestra identidad como discípulos de Jesucristo y suscite en los miembros de nuestra Iglesia un nuevo ardor misionero ante los desafíos de una nueva época, es indudable que el aporte que pueden y deben hacer los movimientos eclesiales y las nuevas comunidades es fundamental. En efecto, el documento de participación los considera, comillas, verdaderas escuelas de discipulado y de seguimiento al Señor. El número 34 del documento de participación. Surge entonces una primera pregunta sobre cómo reciben los universitarios la formación de discípulos en y desde los movimientos eclesiales. Esta formación de discípulos misioneros universitarios se da en los movimientos a partir de sus diversas escuelas de espiritualidad. Hay una formación en la oración y el encuentro profundo con el Dios de la vida. En los movimientos, decía Juan Pablo II, se aprende que la fe no es un discurso abstracto ni un vago sentimiento religioso, sino vida nueva en Cristo. El ahora Papa Benedicto XVI reconoce entonces el aporte sustancial que pueden y deben dar los movimientos a la tarea de educar en la fe a las nuevas generaciones. Pedro Morandé hablaba de esas 4 generaciones que conviven en la universidad actualmente. Algo también propio de la pastoral universitaria, para que puedan, comillas, experimentar a la Iglesia como una compañía de amigos realmente digna de confianza y cercana en todos los momentos y circunstancias de la vida. Movimientos eclesiales nacidos en y para la universidad. Ya a través de la Constitución Apostólica sobre las universidades católicas, Juan Pablo II se pronunciaba al respecto diciendo: las diversas asociaciones o movimientos de vida espiritual y apostólica, sobre todo los creados específicamente para los estudiantes, pueden ser una grande ayuda para desarrollar los aspectos pastorales de la vida universitaria. ¿Qué aspectos pastorales de la vida universitaria ayudan a desarrollar los movimientos eclesiales? Esa es nuestra interrogante. En primer lugar, los movimientos son una ayuda y complemento a la pastoral habitual. No la reemplazan, no la desplazan. La pastoral universitaria logra mejores resultados cuando se apoya en grupos o movimientos y asociaciones, afirma el documento interdicasterial Presencia de la Iglesia en la universidad y en la cultura universitaria. El dinamismo misionero con el que están dotados es ciertamente uno de los rasgos más sobresalientes de estas nuevas realidades surgidas en el siglo pasado y también en el actual. Se puede confiar entonces en la capacidad de los movimientos de reavivar la acción apostólica de la Iglesia y sobre todo su capacidad para afrontar el desafío que plantean los fenómenos de la secularización.
frente al fenómeno de la apostasía de las masas, como decía Benedicto XVI, como se vive en Occidente, en ese progreso del secularismo, en que el número de las personas que se sienten realmente miembros de la Iglesia disminuirá en el futuro próximo, los movimientos pueden ser de gran ayuda gracias justamente a su ímpetu misionero. El Papa decía, como cardenal Ratzinger, los movimientos eclesiales, las nuevas comunidades son pequeños, pero saben que los pequeños cambian el mundo. Es el rol de las minorías creativas, según Toynbee, que son determinantes para el futuro. Un cardenal europeo, el cardenal Daniels, decía y compartía la experiencia de que la mayoría de las conversiones se dan en y gracias a los movimientos actualmente en Europa. En su mensaje al Foro Internacional de la Juventud, ya recién mencionado, cuyo tema fue los jóvenes y la universidad, testimoniar a Cristo en el ambiente universitario, el año 2004, el Papa Juan Pablo invitaba a los jóvenes a participar activamente en la vida de las asociaciones, movimientos y comunidades eclesiales que actúan en el ámbito universitario. No podemos dejar de mencionar al menos el aporte que se espera de los movimientos eclesiales en la evangelización de la cultura, especialmente cuando se trata de movimientos con fuerte presencia en el mundo universitario, donde se encuentra uno de los grupos de los así llamados constructores de la sociedad, llamados a ejercer un servicio de liderazgo cristiano en estos tiempos de cambio cultural. Monseñor Arteaga, al hablar de la cultura como un desafío pastoral, señala no sin razón, también como tarea de los movimientos eclesiales, esa evangelización de la cultura. Los movimientos eclesiales como escuelas de santidad universitaria. Ya se hizo mención al texto de Pedro Morandé, perdón. Estos nuevos carismas suscitados por el Espíritu Santo han irrumpido en la historia reciente de la Iglesia, suscitando en muchos de sus miembros el ardiente deseo de la santidad. Como comprobación, podemos citar el caso de un insigne universitario latinoamericano de esta casa de estudios, Mario Iriart, alumno destacado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor también de la misma en la Facultad de Ingeniería. Este siervo de Dios, su proceso ya está en Roma, decía de sí mismo: soy laico por vocación y veo mi labor esencial en el apostolado de la vida, en ser un santo de la vida diaria, particularmente en el día de trabajo, y llevar a Cristo al mundo con sed de conquistar almas. En su clase magistral al comienzo de este año académico, un arzobispo y era canciller de una importante universidad pontificia de América Latina señalaba en Colombia que el discípulo que tiene conciencia de pertenencia a la comunidad universitaria comprende bien que es allá, en ella, en la universidad, en la comunidad universitaria, donde empieza a testimoniar su condición de discípulo. También desde ella afuera, pero en primer lugar dentro de él. Finalizando como epílogo, siguiendo el pensamiento y las palabras del Papa Juan Pablo II, la pastoral universitaria debe acoger y valorar las asociaciones, movimientos y grupos de fieles que estén presentes y operen en los ambientes universitarios, contando con su disponibilidad a mantener relaciones de comunión y colaboración. En mayo de este año, el actual Santo Padre, el Papa Benedicto, en el Santuario Mariano de la Virgen Negra, Polonia, decía a los representantes de los nuevos movimientos de la Iglesia: la vitalidad de sus comunidades es un signo de la presencia del Espíritu Santo. Mi deseo es que puedan ser siempre más numerosos para servir la causa del reino. Pocos días después, el Papa agradecía a los movimientos eclesiales su compromiso misionero, la acción formativa que realizan, de la que ya hablamos al comienzo, y la promoción de las vocaciones al sacerdocio ministerial y a la vida consagrada. Creo personalmente que todo ello debemos también hacerlo en la pastoral universitaria en nuestro continente y muy especialmente desde la experiencia local en Chile. La Iglesia toda y la pastoral universitaria en particular puede estar segura de recibir de los movimientos esos frutos maduros de comunión y compromiso que anhelaba y pedía Juan Pablo II.